analizar entonces el tema de la gestación de pensamientos alternativos y superadores, ¿no? De la conflictividad entre la guerra y la paz. Y sobre todo cómo se ha visto esto en el pensamiento político latinoamericano. En primer lugar, para los pueblos latinoamericanos hoy en día, ¿no? Es muy necesario conocer cualquier tipo de significación cultural que tiene no solamente los ancestros europeos, porque también sí, somos herederos en cierta medida de la cultura occidental, o más, formamos parte activa, ¿no? De la cultura occidental, que es otra cosa, ¿no? Pero también formamos parte de ancestros aborígenes, africanos, asiáticos. Por eso el filósofo mexicano José Vasconcelos decía que somos un crisol de raza cósmica, ¿no? Que se integran toda la raza. Ahora, indudablemente que el desarrollo de las instituciones sociales, políticas, jurídicas, religiosas, culturales, ¿no? Que se han desarrollado en América Latina, han tenido un carácter también sui generis, ¿no? Y deben ser dignificadas, ¿no? En su especificidad, en su valor, ¿no? Y no ser subordinadas, ¿no? A los enfoques eurocéntricos que nos tiene tan acostumbrados, ¿no? La academia, ¿no? Porque además, en cierta forma, hay que reconocer que forman parte muchas de esas expresiones culturales del mundo latinoamericano a la cultura, ¿no? Universal, ¿no? Y no solamente la literatura de un García Márquez, un Vargas Llosa o un Borges o un Carpentier, no, sino en la plástica, en la música, en muchas expresiones, así son, ¿no? Reconocidas. Pero ya más allá de eso también hay personalidades, ¿no? En la ciencia y la tecnología que han jugado un papel importante. Ahora, pero lo que nos interesa en este caso más bien es ver en qué medida ese conflicto entre guerra y paz que ha sido movido por tantas generaciones de pensadores, pero también de instituciones, en América Latina, sobre todo desde el nacimiento de la modernidad, ¿no? Hasta la actualidad, eh, se ha caracterizado en cierta medida por debatir, ¿no? Ese viejo tema, sí, el ser humano propende hacia las guerras, hacia la violencia, ¿no? O, por el contrario, prefiere, ¿no? Una vida calmada, una vida pacífica, ¿no es así? Ahora, yo creo, en mi opinión personal, que en el pensamiento filosófico y político y jurídico y religioso latinoamericano ha habido una tendencia más progresista, humanista práctica, que posturas predominantemente misantrópicas, misóginas, racistas o discriminatorias, ¿no? Estas han existido, pero no han sido las predominantes, ¿no? Y yo creo que también el hecho de que la cultura de paz, de la cual ya hemos hablado en días anteriores, ha estado muy articulada, ¿no? Como forma parte de la cultura política, ¿no? De un pueblo, pues cualquier valoración que hagamos, ¿no? Del papel de múltiples instituciones que coadyuvan, que colaboran, ¿no? Contribuyen, ¿no? A la consolidación de la paz, no solamente en América Latina, sino en cualquier parte del mundo, deben ser consideradas, ¿no? También parte del patrimonio de la cultura, ¿no? Universal, ¿no? Y no resulta difícil encontrar muchísimas expresiones en la vida intelectual, artística, científica, en universidades, de muchos intelectuales orgánicos, diría Gramsci, comprometidos, ¿no? Con su entorno, ¿no? En que han reflexionado sobre este debate, ¿no? De si a los pueblos se les debe dominar y conquistar por la fuerza o deben articularse de otra forma, ¿no? A la cultura universal. Primero sabemos que desde la conquista y la colonización de América, en primer lugar, sí, pueden haber dominado, pueden haber aplastado, pero cuidado, también los conquistadores son conquistados, no olviden eso, en cierta medida, siempre el proceso de transculturación, como diría Fernando Ortiz, implica que valores e instituciones, ¿no? De los pueblos que se conquistan van a ser asimilados de alguna forma, ¿no? Por las culturas dominantes, ¿no? Y hoy Europa es un crisol, por así decir, de muchos elementos, ¿no? Que forman parte no solo en el aspecto gastronómico, vamos a hablar, a ver, ¿qué sería un alemán sin papas? ¿No? Se morían de hambre, ¿no? Y la papa viene de América, ¿no?
o un francés sin el maíz, ¿no? Así, o un suizo sin el chocolate, ¿verdad? O un español sin el tabaco, ¿no? Eso forman parte de, en el caso de los aportes gastronómicos, ¿no? Por supuesto que el café, que es arábico, no puede prescindir de ello, del azúcar, de la caña, ¿no? De azúcar, aunque también la producen con remolacha, etcétera. Pero bueno, eso en la parte gastronómica. Pero no cabe duda que en el plano de las instituciones políticas, jurídicas, incluso en la plástica, en la estética europea, se fueron incorporando muchos elementos, ¿no? Es más, las utopías de Moro, ¿en dónde se inspiraron? Bueno, un marino llamado Rafael que estuvo por algunas islas del Caribe, parece presuntamente lo que es hoy Cuba, ¿no? Y donde encontró que había sociedades donde no había cárceles, no había policía, que no había propiedad privada. Parece que eso utópico a los cubanos viene de muy atrás, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues se desarrolló todo un pensamiento utópico, ¿no? De Tomás Moro, imbuido por el pensamiento. Hay muchos otros, Miguel de Montaigne, por ejemplo, ¿no? Voltaire mismo, que estuvo muy atento de las crónicas, ¿no? Del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Para escribir muchas de sus reflexiones teóricas, ¿no? Y se sabe que el código indiano que elaboraron, ¿no? Los juristas españoles, estaba imbuido de muchos elementos jurídicos, y no solamente jurídico en el plano del discurso del derecho positivo, sino ético, ¿no? Que existía entre los pueblos, ¿no? de América Latina. Por lo tanto, en cierta medida podemos decir que América, el pensamiento y las instituciones, porque esa es otra cosa, a veces se piensa que los pueblos originarios no tenían pensamiento político, pero si tenían instituciones, si tenían prácticamente monarquías, ¿cómo no van a tener pensamiento político, no? Si tenían sistemas de esclavitud de distinto tipo, ¿no? O sistemas de, vamos a decir, de recaudación de impuestos, ¿no? O reglamentaciones muy éticas más que jurídicas, ¿no? Pero sistemas penales también, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a pensar que tenían pensamiento jurídico o pensamiento político? Nadie les duda que tenían pensamiento religioso, ¿no? Eso sí está muy bien reconocido. Pero qué trabajo cuesta reconocerle que también tenían ideas cosmológicas, ¿no? Como filosóficas, como genéticas, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Que la visión que trajeron los muchos sacerdotes cristianos pues edulcoraron, tergiversaron. Por ejemplo, uno lee el Popol Vuh, ¿no? Del pueblo cachiquel, el maya, y es una visión cristiana prácticamente, ¿no? Del Génesis, llevado a la cosmogonía de los mayas. Esa es la realidad, ¿no? Y por eso muchas de esas fuentes, aparte que fueron quemadas, los códices aztecas, mayas, se salvaron dos, de puro milagro. Pero muchos de esos documentos de los pueblos fueron, desaparecieron, ¿no es así? Hoy se habla que es que algunas culturas de esas no tenían escritura. Hay una antropóloga británica que ha demostrado que los quipús de los incas tenían formas de escritura, ¿no? Y transmitían un lenguaje también escrito, no solamente oral, en este caso, ¿no? O sea, en determinadas condiciones históricas y sociales se puede decir que se favorecen, ¿no? Proyecciones para que el ser humano se oriente en una mejor relación con la naturaleza, con la sociedad, con sus congéneros. Y la América colonial, claro que engendró un pensamiento político, con matices criollos, ¿no? Y con perspectivas mucho más acordes a las exigencias de los nativos, porque además ese mestizaje comenzó desde muy temprano, no solo porque los conquistadores españoles y portugueses no traían a sus esposas, a diferencia de los franceses, ingleses y norteamericanos, sino porque el mestizaje se hizo más fuerte en cuanto a las instituciones. Por ejemplo, los cabildos que ya existían en la península española desde el siglo XIII, por ahí, desaparecieron, como en el XIV, el XV, no recuerdo bien. Cuando los conquistadores llegan aquí, ven las asambleas de indígenas, les llaman cabildos, y todavía se les sigue llamando cabildos, ¿no? A esas asambleas de los pueblos originarios que tenían características distintas, ¿no? A las de las que se daban en España, ¿no? Y además, el conflicto que se dio entre las instituciones
originarias y los pueblos. Por ejemplo, el debate sobre si era justo o no injusto, y hace un debate sobre el tema de la paz y el problema de la guerra que se dieron, ¿no? Entre las instituciones, no solamente políticas, sino también, ¿no? Religiosas, ¿no? Y por eso, desde los primeros momentos en América, hay que decir que se fue gestando una actitud contestataria, ¿no? Una actitud contrahegemónica. Yo diría, muchos de aquellos pueblos vivían en relativas condiciones de paz. Y Miguel León de la Portilla narra en Visión de los Vencidos, por ejemplo, y otros antropólogos, cómo estos pueblos originarios añoraban volver a tener la paz y la tranquilidad, ¿no? Y la no violencia, ¿no? Que ejercieron los conquistadores sobre aquellos pueblos originarios. Pero además, muchos pueblos estos elaboraron reflexiones éticas y políticas muy diferentes. ¿Cuál era, por ejemplo, la pena máxima, y todavía lo sigue siendo, de algunas comunidades de los pueblos indígenas? Expulsar de la comunidad al infractor. Abandonarlo en la selva, ¿no? Sacarlo del grupo, más que meterlo en una cárcel a que se puda, ¿no? De conclusión, las concepciones jurídicas y éticas y políticas eran, ¿no? Totalmente, ¿no? Diferentes. Ahora, no cabe la menor duda de que el pensamiento europeo, igual que el pensamiento de los grandes imperios orientales, porque tampoco es que sea solamente, eso lo hacían los persas también, ¿no? La dinastía Ming en China, así, mucho antes incluso que los romanos o que los macedonios, ¿no? Lo cierto es que ya desde esa época se buscan intentos de justificación de las guerras, ¿no? Y se buscan a veces argumentos religiosos, de que los pueblos no le rinden honor al Dios que ellos creen que es el no, el superior, ¿no? Pero siempre detrás de esos artificios hay un interés económico, ¿no? De dominación y de explotación y de que le rindan tributo, ¿no? Material, ¿no? A los conquistadores, ¿no? Y esa es la razón por la cual ya desde la antigüedad vamos a encontrarnos reflexiones sobre el tema de la guerra y el tema de la paz, ¿no? El tema de la justificación o no, ¿no? Y eso que sucedió en Persia, en Macedonia, en Grecia, en Roma, o en China, o en la India, o en Egipto, donde sea, también sucedió en los imperios, ¿no? Americanos o protoamericanos, como quieran llamarlo, o amerindios, o de los pueblos originarios, como quiera que se llame así. Ahora, nadie duda que cuando llegan aquí los conquistadores europeos se produce no el descubrimiento, como dicen. A veces yo digo que es el encontronazo, ¿no? El choque violento, ¿no? Entre procesos civilizatorios tan distintos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tenían que justificar, que iban a evangelizar, que iban a llevar a civilizar, ¿no? A estos pueblos, ¿no? Sabemos los métodos que utilizaron, revivificando la esclavitud. Imagínense, alguna institución que prácticamente había ido desapareciendo con el medioevo, el feudalismo, donde el siervo tenía cierta libertad, y ahora de pronto, ¡pum!, el capitalismo revierte y aparece la esclavitud otra vez, ¿no? Y por eso también, desde ese momento, aparecerán ya guerras entre las potencias coloniales por conquistar, ¿no? La mayor cantidad posible, ¿no? de territorio. Es de ahí que Marx ha escrito que el capitalismo nació chorreando lodo y chorreando sangre, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que las reacciones del pensamiento político latinoamericano de aceptación o de rechazo al poder colonial no fue homogénea. ¿Por qué? Primero porque algunos intelectuales nacidos ya en el mundo americano, o sea, criollos, durante mucho tiempo se siguieron considerando a sí mismos como españoles. Bueno, Camilo Torres Tenorio, por ejemplo, en su Memorial de Agravio, él habla como si fuera un español de la península y quiere los mismos derechos que tiene un español de la península para los hispanoamericanos, ¿sí?, de la eh, Nueva Granada, ¿no? Pero lo más interesante es ese proceso
de mestizaje y un proceso civilizatorio, llevó a que muchos de aquellos cronistas, que en su mayoría fueron sacerdotes, primero reconocieran la dignidad humana de los pueblos conquistados. A algunos se les fue la mano como Gastón de Montesinos y más allá de ese reconocimiento y dándole todos los derechos como para convertirse ellos en conquistadores e imponer incluso hasta sus dioses, ¿no? Y sus concepciones de la familia, etcétera. Pero hubo otros que aceptaron con cierto fatalismo, también religioso, que los aztecas pensaban que Quetzalcóatl volvería, ¿no? En una séptima ocasión, y por eso cuando vieron las naves y los caballos, los arcabuces, pensaron que esa era una nueva venida, ¿no? De Quetzalcóatl, ¿no? En este caso, del dios que ellos, de la serpiente emplumada, ¿no? Eh, pero bueno, esas son distintas actitudes. Unos aceptaron, otros no aceptaron, otros se enfrentaron, otros no. Pero lo que sí no cabe la menor duda es que hubo una imbricación, ¿no? Entre las instituciones europeas y las instituciones eh, de los pueblos originarios, ¿no? Y que por lo tanto, estilos de vida, concepciones sobre la familia, concepciones sobre la propiedad, concepciones sobre los dioses también, no quedaron así. Se produjo un sincretismo, igual que se haya producido en África o en Asia, no es tampoco que sea exclusivo acá de América, ¿no? Y eso lo vemos más claro en el caso de las religiones, por ejemplo, de origen africano, ¿no? En Cuba, Changó es Santa Marta bendita, como dice Salina en sus canciones, así. Babalú Ayé, San Lázaro, Ochum, o Virgen de las Mercedes. Así que en el santoral católico se le va a homologar, ¿no? Un santoral yoruba. Eso, ese proceso de sincretismo, ¿no? Al parecer no es una casualidad que la Virgen de Guadalupe, su santuario se halla en el mismo lugar en que los aztecas le rendían culto, ¿no? A la Tonantzin, la diosa, ¿no? Ahí de los aztecas, ¿no? Lo que no, sí, no cabe la menor duda es que las culturas amerindias tenían un pensamiento político y jurídico en independencia de su nivel de desarrollo, ¿no? Ah, que no se plasmaba en textos, ya como vamos a encontrar después en Francisco de Vitoria, o en... No, no, por supuesto que no. Porque muchos eran de transmisión oral, esa era otra cosa. Pero el hecho de que sea con transmisión oral no quiere decir que no tuvieran efecto, ¿no? O que no se transmitieran con cierto carácter de fidelidad, ¿no es así? Lo cierto es que la población mestiza y criolla, que se fue vinculando en ese sincretismo, dio lugar a que incluso algunas corrientes de pensamiento que en Europa tenían una determinada connotación, cuando fueron trasladadas a América cambiaron. Es el caso de la escolástica. La escolástica, y sobre todo la contrarreformista española, podría ser muy teocéntrica, ¿no? Muy preocupada por los problemas divinos. Bueno, pero en el caso de los escolásticos americanos, ante tener que necesitar necesariamente abordar los temas del aborigen, ¿no? Del esclavo, del indígena, estaría permeada por cierto antropologismo, las reflexiones escolásticas, ¿no? De los pensadores religiosos, claro, americanos, ¿no? Y eso lo vamos a ver que se va a ir acumulando poco a poco en el periodo de la Ilustración y, por supuesto, ya se plasma más, ¿no? En el pensamiento político, ¿no? De la independencia, ¿no? Y cuando en el siglo XVIII empieza a cristalizar, ¿no? Una ideología emancipadora, tal vez no tan independentista al principio, pero en algunos casos sí, como Francisco de Miranda. Lo cierto es que se aprecia, se observa, en primer lugar, un reconocimiento de los valores de la cultura española, nadie lo niega, ¿no? Y de la cultura europea en general. Pero, independientemente de eso, se valora también la de los pueblos originarios. Y, por ejemplo, Miranda decía que había que devolverle la tierra a sus legítimos dueños. ¿Quiénes son los legítimos dueños? Los indígenas, ¿no? Bolívar también le plantea una carta a Santander estando en Perú y
Santander como vicepresidente aquí de la Nueva Granada, diciendo que había que primero eliminar la esclavitud, porque era imposible pelear por la independencia con negros esclavos. Segundo, había que darle la tierra a los indígenas, ¿no? A su justo propietario, ¿no? Y eso no fue fácil. Eso fue motivo de conflicto muy serio entre liberales y conservadores en el seno del propio pensamiento, ¿no? Independentista, ¿no? ¿Y qué da lugar a esto? Bueno, a un problema que todavía lo hemos heredado, ¿sí? En cierta medida, ¿no? Yo creo que el pensamiento político de la Ilustración latinoamericana, primero, fue un puente de transición entre el anquilosamiento, ¿no?, de las instituciones coloniales y el advenimiento de la modernidad, y tendría necesariamente que reflexionar en el siglo XVIII sobre las guerras coloniales, sobre la violencia de los piratas, de los corsarios, ¿no? ¿Mm? O también de la violencia, de los castigos corporales, ¿no?, a los esclavos por parte de sus amos y sus encomenderos inicialmente y luego de sus dueños, ¿no? Así. Y por eso algunos propulsores del pensamiento político latinoamericano se sentían un poco frustrados, ¿no?, ante el hecho de que había algunas reformas que no cambiaron mucho, ¿no?, y que eran cosméticas, como la política de Carlos III, ¿no?, del despotismo ilustrado, de, bueno, favorecer la imprenta, ¿no?, de favorecer el desarrollo de algunas instituciones educativas, ¿no?, entre ellas, ¿no?, las universidades, ¿no?, que aparecieran los diarios, los papeles periódicos, ¿no?, todo eso. Y eso, claro, fue favorable, nadie lo puede negar. Pero, cuidado, a la larga estaban muy fiscalizadas y muy controladas, ¿no?, en cierta medida por la iglesia. Y aunque la escolástica comenzó a decaer ya a finales del siglo XVIII en América, ya en Europa había entrado en crisis mucho antes, sin embargo, todavía limitaba mucho el pensamiento emancipador, pensamiento liberador, pensamiento, ¿no?, o sea, y así nuestra ilustración, eh, que formó parte de la ilustración europea, no es que nosotros copiamos la ilustración europea, cuidado. Yo dirigí una tesis doctoral de una alemana, Birgit Gerstenberg, en que es un estudio sobre la ilustración cubana, en particular sobre el sacerdote cubano José Agustín Caballero, de final del 18, principio del 19, y ella demuestra que no es que estos pensadores cubanos hayan sido reproductores así dogmáticos, miméticos, ¿no?, de la ilustración europea, no, no, aportaron ideas, reflexiones propias, ¿no?, del papel de las mujeres, sobre el tema de la esclavitud, sobre el tema, ¿no?, del derecho constitucional, de las monarquías, etcétera. No olviden que esa es una época difícil, ¿por qué? Porque el concepto de soberanía, a fines del siglo XVIII, implicaba en primer lugar el gran soberano Dios, ¿no? Luego su representante en la tierra, que era el rey, ¿no?, soberano, monarca. Y en tercer lugar el pueblo, ¿no? Pero cuando aparece la independencia, el del medio desapareció. O sea, la soberanía real queda totalmente aplastada. Y va a quedar solamente el soberano, Dios, y el pueblo como soberano. Pero cuando vienen algunas constituciones liberales en el siglo XIX, eliminan a Dios y queda como gran y único soberano el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que evolucionaban los conceptos e independencia de transformaciones económicas, políticas, sociales que se estaban dando en América, ¿no? Y hay una radicalización, ¿no?, de los conflictos, ¿no? Y esa radicalización, ¿a qué va a dar lugar? Bueno, a que algunas ideologías ya ancestrales, como el conservadurismo, siempre apoyado por la iglesia, siempre apoyado, ¿no?, por los sectores más oligárquicos, buscaran nuevas alternativas filosóficas, incluso como el eclecticismo, ¿no?, de Cousin, o el gaussismo, o el espiritualismo, ¿no?,
o las expresiones más idealistas y metafísicas posibles para justificar, ¿no?, el por qué debían de conservar la propiedad, la religión, ¿no?, la familia, las instituciones, etcétera, ¿no? Mientras que el liberalismo tendría necesidad de buscar en posturas racionalistas cartesianas, ¿m?, o en el sensualismo de John Locke, ¿no?, o luego en el pragmatismo, ¿no?, de Peirce y James y Dewey en Estados Unidos, su justificación, o en el positivismo de Spencer y en el utilitarismo de Stuart Mill, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre las ideologías han necesitado de las filosofías. Claro, toda filosofía siempre tiene un pequeño componente ideológico, una pequeña función ideológica, pero no siempre aflora, ¿no?, con fuerza, ¿no? Y en el caso de América Latina, a principios del siglo XIX, la confrontación pareciera que era solamente entre conservadurismo y liberalismo. Pero cuando ya a partir de la segunda y tercera década del siglo XIX empiezan a aparecer los brotes anarquistas, socialistas, saint-simonianos por allá por Montevideo, cuidado, empiezan a aparecer ideologías contestatarias que ya no se pretenden simplemente reformar la sociedad, sino revolucionarla, ¿no?, radicalmente. Y por eso es que se produce un choque violento, ideológico y político, ¿no? Y sobre todo, porque esa ideología, por ejemplo, la anarquista va a estimular la violencia, como ya está el terrorismo, cosa muy cuestionada, ¿no?, por algunos socialistas y entre ellos por Marx, ¿no?, para alcanzar sus objetivos. Y el magnicidio se va convirtiendo en una especie de propuesta de única solución, ¿no?, como plantean los anarquistas, ¿no? He sabido que Lenin le criticó a su hermano, ¿no?, por haber participado en aquella conspiración contra la vida del zar, ¿no? Y Lenin le decía: "Pero ustedes no hacen con nada con asesinar al zar, si después va a aparecer otro zar y van a seguir igual". Entonces, el problema no es simplemente, ¿no?, el magnicidio terrorista de los anarquistas, pero ya comenzó a aparecer esa ese grupo, ¿no?, político fuerte, ¿no?, o digno de consideración. Ahora, lo cierto es que en ese momento de que cristalizan, ¿no?, las ideologías, todo prácticamente parece subordinarse al independentismo, es una ideología también, ¿no? O sea que Miranda, Bolívar, San Martín, Mojica, Artigas, Morelos y, bueno, Martí, todos ellos, ¿no?, Hostos en Puerto Rico, ¿no?, eh, estaban primero imbuidos de un humanismo práctico, ese humanismo que yo trato de reivindicar utilizando el término de Marx, que no es un humanismo abstracto, filantrópico, de buenas intenciones, no, no. Es un humanismo vinculado a una praxis militante, a una acción transformadora de la realidad, a una transformación revolucionaria de la sociedad. Y a mí me parece que en cierta medida toda la trayectoria del pensamiento latinoamericano, de unidad de los pueblos para enfrentarse al poder colonial primero, luego al imperialismo norteamericano naciente después, ha tenido distintos grados de humanismo práctico, ¿no? Ahora, lo cierto es que esas ideas no toman fuerza si no se corporizan, se convierten en entidades materiales o las instituciones. Y las instituciones políticas, jurídicas, religiosas, lo que sea, de la sociedad civil, ¿no?, son un fértil terreno para el cultivo, ¿no?, de muchas formas de enajenación. Y ahí viene un carácter contradictorio que tienen todas las instituciones. O sea, el ser humano no puede vivir sin instituciones. Y sin embargo, las instituciones nos dominan, ¿no es así? Las instituciones nos ponen límites, ¿no? Y tenemos temor al Estado, temor a la policía, temor a los ministerios de Hacienda, recaudadores de impuestos, etcétera. Pero eso ha sido un producto de la acción humana, ha sido creado por el ser humano para controlar la sociedad, ¿no es así?
Entonces, ¿qué sucede? Que las instituciones, desde el mismo momento en que se constituyen como instrumentos de poder. ¿Por qué? Porque esas instituciones no son amorfas ideológicamente. Ellas pueden tener una apariencia de representatividad universal y que representan a toda la sociedad, pero eso es puro cuento. En verdad, sobre todo las jurídicas, ¿no? Hace dominar la ley en favor de los intereses de las oligarquías, ¿no? Y condenan por robarse un pan, como en la película de Chaplin, ¿no es así? Pero no condenan a los que se roban millones, ¿no? Y vacían el fisco, ¿no?, de determinados países, ¿no? De conclusión, las instituciones políticas, jurídicas, ¿no?, que crean una modernidad, que proliferan además, ¿no? Y hoy en la actualidad ya el límite es extraordinario, ¿no? Porque aparecen infinidad de instituciones que ya no solamente representan intereses clasistas, intereses de género, de generación, de etnia, bueno, en fin, de infinidad, ¿no?, de manifestaciones de la sociedad civil, ¿no? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que las instituciones, aun cuando sean enajenantes y provoquen serios problemas, necesitamos de ellas. O sea, no se puede prescindir, vamos a decirlo así, de las instituciones. Y sobre todo de una como es la democracia. Guste o no nos guste las distintas formas de democracia, estamos obligados a ser demócratas, ¿no?, si queremos que la sociedad avance. Y además, si queremos que no sea la guerra la que predomine, sino la paz, hay que propiciar, en definitiva, cultura democrática, ¿no?, y poder de las instituciones democráticas. ¿Para qué? Para que le pongan algún tipo de freno, ¿no?, a las oligarquías que quieren promover guerras, sobre todo para vender más armas, ¿no?, o para conquistar territorios llenos de recursos minerales, energéticos, de agua, petróleo, lo que sea, ¿no? Entonces, aunque las instituciones políticas, al igual que otras instituciones sociales, ¿no?, poseen instrumentos formales para su despliegue, su desarrollo, esto no debe significar que su impacto va a quedar limitado a esa formalidad. No. ¿Qué pasa? Que en verdad todas las instituciones cuentan con una serie de vías efectivas, muy, muy efectivas, ¿no?, para realizar sus proyectos, sus objetivos, ¿no?, aunque no los declaren, ¿no?, públicamente. ¿Y cuál ha sido? Es, y parece que será siempre, la institución política por excelencia, el Estado. Bueno, que ese Estado no está emanado de Dios, bueno, que tiene un carácter de la sociedad civil, ¿no? Ha sido gestado por la propia sociedad civil, ¿no? Pero hay una cosa, ese Estado, que en unos casos llega a ser totalizador, llega a ser opresor, en algunos momentos se ha cuestionado su existencia, ¿no? Y algunos enfoques, no solamente el del marxismo originario, cuando Engels decía que el Estado desaparecería como instrumento de mención de clase para convertirse en instrumento de administración de las cosas. Bueno, una imagen un poco romántica, ¿no?, de Engels respecto a la futura desaparición, ¿no?, del Estado. Pero cuando aparece las filosofías más pragmáticas, vamos a ver que se intenta aplastar al Estado, destruir el Estado, acabar con el Estado, ¿no? Y es lo que vemos con Milei ahora en Argentina, ¿no? O es lo que vemos con el fascismo, ¿no?, en sentido general, ¿no? O sea, que todas las instituciones, de una forma u otra, están supeditadas
a esa, vamos a llamarle, suprainstitución que es el Estado. Ah, otra cosa son los gobiernos, que son transitorios, otra cosa son las personalidades, ¿no?, que pasan por esa entidad. Pero hay que decir una cosa, ¿no?, que todas las transformaciones que se han dado en el Estado, desde la modernidad hasta hoy, han sido para fortalecer, ¿no?, el llamado sistema mundo, ¿no?, del capitalismo, y sobre todo para fortalecer la dominación de las oligarquías internacionales sobre las fuentes energéticas, sobre las fuentes de recursos humanos, sobre los productos, ¿no?, de los países en desarrollo o subdesarrollados. Ahora, las categorías que nos sirven para comprender lo mismo en la cultura de paz que las expresiones bélicas, ¿no?, que las instituciones son categorías dinámicas. ¿Qué quiere decir? Históricas. O sea que según se va modificando la realidad, ellas también deben irse modificando. ¿Para qué? Para que realmente cumplan, ¿no?, su verdadero objetivo. ¿Por qué? Porque si nosotros establecemos una especie de paralización del contenido epistémico de los conceptos, de las ideologías, sobre todo, y de todos los conceptos, le estamos haciendo mucho daño a la ciencia, mucho daño a la filosofía y en cierta medida también a las ideologías, no solamente a la filosofía y a la ciencia. ¿Por qué? Porque al reconocer que las categorías son dinámicas, históricas, circunstanciales, las vamos a estudiar con la mayor objetividad posible, ¿m?, evitando esquemas de copia o reproducción de categorías en otras latitudes, ¿no? Ahora, no cabe la menor duda de que muchas de las instituciones estadas por la burguesía liberal del siglo XIX comenzaron a hacerse aguas, a hundirse, ¿no?, con el auge de dictaduras fascistas, una abiertamente y otra fascistoides, ¿no?, desde mediados del siglo pasado. Pero ¿eso acaso quiere decir que entonces tendremos que renunciar a la democracia, a la vida democracia, ¿no?, a la protesta social, a las huelgas, a las manifestaciones, ¿no?, porque ya se acabó la violencia? ¿O hay otras formas de violencia, que exigen a su vez nuevas formas de violencia de los reformadores, de los independentistas, de los socialistas, de los anarquistas, lo que sea, ¿no? Entonces, conclusión, hay una paradoja. ¿Cuál? En las instituciones de la democracia representativa. ¿M? Primero, porque aunque ella en verdad no representa los intereses de la mayoría de la población, por muchas causas de limitación para participar en procesos electorales, sin embargo, todas las instituciones de la democracia capitalista se presentan como de un valor universal. ¿M? Es decir, que son válidas para todas las épocas, todas las circunstancias, como Marx le criticaría, ¿no?, a Feuerbach, ¿no? Ahora, la gran paradoja de las instituciones democráticas consiste en reconocérsele también las limitaciones. ¿Por qué? Primero, porque no existe la democracia pura, ¿no?, perfecta, ¿no? Hay que tratar de aproximar los procesos reales de la vida a los conceptos que tenemos, ¿no?, de la realidad social, económica, política. Y si los conceptos que tenemos no se corresponden con esa realidad, bueno, hay que cambiar el concepto. Y quiero decirle que una de las cosas más difíciles en el mundo académico, en el mundo intelectual, es decir, bueno, yo hace 10 años pensaba esto, pero ya no lo pienso. Yo hace 20 años me iba por aquí, pero ahora ya. Eso le cuesta un trabajo a muchas, ¿no?, personalidades, ¿no? Esa es la realidad.
Y sobre todo en lo que se refiere al tema de la democracia. Porque la democracia ha sido muy cuestionada y lo va a seguir siendo, porque además es cuestionable, no es que no lo sea. Sí, pero no hay mejor forma de superar la democracia que estimulando la propia democracia en el seno de los sectores que les interesa realmente, ¿no? Que la democracia se imponga. Entonces, conclusión, si uno desea entrar en la batalla de lucha política, pues no queda otra alternativa que incursionar en estos conceptos de cultura de paz, cultura política, pensamiento político, ¿no? Y hay que decir que hoy en día una de las vías que más contribuyen a eso son las redes sociales. Y las redes sociales tienen un serio problema. ¿Cuál? Al no ser abiertamente patrocinada, digo abiertamente porque en la realidad por debajo de cuerda se mueven muchos intereses económicos, ¿no? En las redes sociales. Pero lo importante es que hoy en día, guste o no nos guste, no se puede uno aislar de ese tipo de institución que son las redes sociales, ¿no es así? Porque realmente resulta algo ya estratégico para promover incluso la cultura política o la cultura de paz, ¿no? Y complementar las vías educativas, tanto formales como informales, ¿no? Y ese protagonismo lo tiene hoy no solamente los medios formales de comunicación masiva, sino las redes sociales, que lamentablemente pueden producir barbaridades también. Pueden dar lugar a lo que ya Goebbels planteaba, ¿no? Que una mentira repetida mil veces se puede llegar a convertir en verdad, cosa que epistemológicamente es falsa, pero que funciona ideológicamente, ¿no? Ahora, no es difícil percibir que la verdadera esencia de cada una de las instituciones que se manifiestan, ¿no? En determinadas circunstancias, primero cambian, ¿no? Las esencias de las constituciones cambian y lo que a veces surgió con un objetivo termina con otro, ¿no? Y a veces no cambian los nombres ni las personas, pero dejan de hacer lo que inicialmente, ¿no? Hacían, ¿no? Ahora, una de las instituciones que mayor, digamos, movilidad tienen son aquellas de las organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con el tema de la guerra y los temas de la paz. ¿Por qué? Porque están sometidos a muchos procesos, incluso de amenazas, persecuciones, asesinatos, no solamente amenazas, también. Por lo tanto, es una tarea de la humanidad hoy en día buscar instituciones alternativas cuando los gobernantes y los estados a veces no pueden encontrarle una verdadera solución, ¿no? A un conflicto, a una situación bélica, ¿no? En particular, ¿no? Ahora, en ocasiones ha habido cierta preocupación por intelectuales, ¿no? En el mundo académico, que ven que no es muy bueno eh, tomar en consideración, digamos, reflexiones políticas, jurídicas, filosóficas de europeos o de norteamericanos. Bueno, yo diría que eso es muy peligroso. Muy peligroso, ¿por qué? Porque yo no creo que los pueblos latinoamericanos deben enclaustrarse, ¿no? En una jaula, ¿no? Y negar los valores que proceden de otras culturas, asiática, africana, europea, etcétera. Y segundo, tampoco podemos pensar que todo va a ser generado endógenamente, ¿no? Por los pueblos latinoamericanos. No. Yo creo que ha habido una preocupación permanente, primero, por el enriquecimiento teórico y el cuestionamiento práctico de algunas concepciones que pueden ser que provengan de otros contextos y no se adapten a este, ¿no? Pero cuidado, también hay instituciones que han sido emergidas de aquí y que luego se han convertido en procesos y corrientes de carácter universalmente reconocido. Les hablo de la teología de la liberación,
o de la filosofía de la liberación, o de la teoría de la dependencia, para solamente mencionar tres, ¿no? De esa magnitud. Y yo creo que la mayoría de los pensadores latinoamericanos, ya sean filósofos, literatos, sacerdotes o teólogos, lo que sea, han reflexionado bastante sobre las instituciones políticas, y no solo políticas, también de otro carácter jurídico o ético, coadyuvadoras de un mejoramiento social, ¿no? Y en ese sentido no podemos lanzar por la borda fácilmente las ONG, como hacen algunos gobiernos neoliberales, ¿no? Que rechazan abiertamente. Y lo rechazan por un temor, ¿cuál? A que se le metan dentro de la casa, ¿no? A averiguar demasiado. Ese es el gran problema que tienen algunas instituciones que son muy temidas porque son audaces, porque se meten, ¿no? En lugares donde a veces el Estado no puede, por un problema de legislación, ¿no? Realizar, pero que una persona natural, a título personal, lo hace, a veces constituye si no un delito, una contravención, una violación de derecho o algo así, pero que se resuelve con una multa financiera y punto, no necesariamente con penalidad de cárcel, ¿no? Así. Ahora, lo que sí no cabe la menor duda es que todas las instituciones de la sociedad política y de la sociedad civil que tienen que ver con la cultura de paz y que tienen que ver con la posibilidad de estimular la guerra o no, tienen una actitud ideológica definida. Ya. Y por lo tanto no hay tal presunta neutralidad axiológica beberiana, ¿no? No. Siempre hay ¿no? una fermentación ideológica, ¿no? Claro, las filosofías no se deben reducir a la función ideológica, pero sin la función ideológica no existe. Y las ideologías necesariamente tienen que acudir a las filosofías. ¿Para qué? Para que le edulcoren la píldora, para que le busquen argumentos, ¿no? Justificatorios, ¿no es así? Ahora, lo cierto es que si esa institución política por excelencia que es el Estado, ¿no? Desaparece como han tratado de plantear algunos autores, o tratan de asfixiarlo como hace la ideología neoliberal, ¿no? Para no favorecer al Estado, sino también la empresa privada. O como las utópicas ideas aquellas de Marx y Engels, ¿no? En un momento determinado de la desaparición del Estado. Y luego van a rectificar, ¿no? Ese error. Lo cierto es que sin el Estado no hay una forma realmente, ¿no? De supervivencia humana. El Estado es consustancial al proceso civilizatorio. Y si el Estado es germen de ideas guerreristas o pacíficas, bueno, el Estado también debe ser propulsor de los antídotos contra esas ideas guerreristas, ¿no? O ideas pacifistas, ¿no? Y por eso, si alguna institución debe seguir contribuyendo, ¿no? A ese proceso de fortalecimiento del humanismo práctico y de enfrentarse a formas de alienación con el fomento de la democracia, con la ayuda de la cultura y de la educación, que por sí sola no pueden mucho, pero con ayuda del Estado sí pueden. ¿Qué otra alternativa puede caer, ¿no? Respecto al tema de la guerra o la paz, ¿no? Yo creo que el pensamiento político latinoamericano, que siempre ha expresado un determinado nivel de confianza, ¿no? En las ciencias sociales, ¿no? Y que cree que la actitud del científico y la actitud del filósofo es develar lo oculto, ¿no? Que está en las relaciones sociales
y demostrar que sí se puede mejorar la sociedad. Y evitar el fatalismo nihilista, ¿no?, que inculcan algunos élites conservadoras que no quieren cambiar nada y se aferran, ¿no?, a su poder. Ahora, han habido muchas vías para tratar de comprender esa autenticidad, ¿no?, cultural de los pueblos de América Latina. Ahora, si en un momento determinado se pensó que ser auténtico implicaba imitar a los norteamericanos o a los europeos, parecernos a ellos, ¿no? Y todavía hay algunos que les agrada mucho parecerse. Ante la imposibilidad realmente de una copia fidedigna, ¿no?, de esas culturas, lo cierto es que los pueblos latinoamericanos han ido desarrollando sus culturas originales, auténticas, con sus fuentes, ¿no?, ancestrales, religiosas, artesanales, musicales, etcétera. Y hoy en día nos presentan un mosaico, ¿no?, de manifestaciones artísticas, culturales, políticas, jurídicas, etcétera, que a veces uno se pone a pensar de lo difícil que sea un proceso de integración, ¿no?, o un proceso de homologación, incluso, ¿no?, de títulos y de, ¿no?, propiedades, etcétera. Pero cuidado, eso pasó en Europa también antes de la Unión Europea. Y yo creo que los latinoamericanos tenemos más elementos comunes que disímiles. Y eso ya lo dijo Miranda, ya lo dijo Bolívar, ¿no?, que tenemos un mismo idioma, una misma religión, una misma raigambre étnica incluso, ¿no?, distinta a la europea. Entonces, yo creo que estamos obligados desde la academia, ¿no?, a estimular el conocimiento de los antecedentes culturales de los latinoamericanos y cómo hubo intentos de crear una cultura superior, una cultura política, una cultura de paz, ¿no? Sobre todo después que pasaron las guerras de independencia, ¿no? Después de que ya, porque evidentemente Bolívar, ¿no?, apreciaba más la paz que la guerra, no la guerra, ¿no?, por la guerra. Pero hay algo, y es que la sociedad capitalista, que es una sociedad que estimula la división, que estimula las desigualdades sociales, estimula, ¿no?, en cierta medida, algunos elementos atentatorios, ¿no?, contra la condición humana, trata de presentar que existe una cultura de élite, ¿no?, por encima de una cultura popular, y que el proceso debe ser un proceso de superación, ¿no?, de esos sectores populares, ¿no?, en cuanto a la cultura, ¿no? Y lo cierto es que incluso en los países capitalistas más desarrollados se ha dado en llamar industria cultural, ¿no?, aquella que orienta su acción no tanto para satisfacer las necesidades de un sector, ¿no?, sino para enriquecer su peculio propio, ¿no? Diría, hay que ver. Y en ese constante proceso de internacionalización de la vida social, o sea, cuando los pueblos se van conociendo cada vez mejor, yo creo que ha habido un pensamiento político que ha ido gestando en América Latina y que empezó el proceso independentista, pero luego en la vida republicana fue elevando personalidades como Juan Bautista Alberdi en Argentina, o como el venezolano Andrés Bello, que estuviera en Chile, o como el José María Samper acá en Colombia, o como el, bueno, Justo Rosemena hoy en Panamá, que pues estaría en Colombia, un Eugenio María de Hostos en Puerto Rico, un José Martí en Cuba. O sea, toda una serie de pensadores que lucharon por la independencia en primer lugar, pero que aspiraban a la paz más que a la violencia por la violencia, ¿no? Y cuando viene un proceso de reacción antipositivista, antirracionalista, pero también antiimperialista, cuidado, porque muchos de los que empezaron a ver
el capitalismo norteamericano como algo que era el gigante de las 7 leguas, lo mandó a llamar Martí, sin necesariamente ser hombre de izquierda ni identificado con el socialismo, como el caso de José Vasconcelos, por ejemplo. Desplegaron un antiimperialismo impresionante, ¿no? Porque se dan cuenta de esa fagocitosis que había desarrollado, ¿no? El naciente imperio norteamericano, devorando las tierras mexicanas primero y luego lanzándose, ¿no? Hacia Panamá, hacia Cuba, hacia Puerto Rico, hacia, ¿no? Entonces, conclusión, que lo mejor del pensamiento latinoamericano ya de inicio del siglo XX empezó a generar un pensamiento alternativo, ¿no? Además, reivindicando los valores culturales de los pueblos originarios, ¿no? Por eso Vasconcelos prefiere hablar de Indoamérica en lugar de Latinoamérica, ¿no es así? Por eso el dominicano Pedro Enrique Ureña va a empezar a hablar de la utopía de América, ¿no? Por eso el uruguayo José Enrique Rodó va a tratar de reivindicar una lucha contra lo que él llama la nordomanía. ¿Qué es eso? Pensar que todo lo bueno viene del norte, ¿no es así? Y por eso va a haber una crítica despiadada a la anglofilia de Sarmiento o de Alcides Arguedas en Bolivia, ¿no? Que denigra a los indígenas como una raza de un pueblo enfermo, raza de bronce, etcétera, ¿no es así? Entonces, los valores culturales, políticos, sociales, étnicos de los pueblos americanos van a ser exaltados y se va a plasmar en el muralismo mexicano de un Diego Rivera, ¿no es así? Y se va a plasmar en la poesía negra de un Nicolás Guillén en Cuba, o en la de un César Vallejo, o en marxistas como José Carlos Mariátegui en Perú, que reivindican también la necesidad de estudiar, ¿no? Esta tierra y no utopías abstractas de burgueses y proletarios, porque eso no existía en ese momento, pero sí indios, tierra, mito, religión. ¿Así? Entonces, el siglo XX, que además es un siglo de nacimiento de nuevas ideologías como el fascismo, ¿no? O como el neoliberalismo, después va a generar a pensadores, pero también a intelectuales, no solamente filósofos, ¿no? También literatos, en los cuales a veces hay más filosofía que muchos, ¿no? Autoproclamados filósofos. Y que desde la literatura, como el caso de Carpentier en Cuba, ¿no? O Borges, digamos, en Argentina, ¿no? O también Cortázar, o aquí García Márquez y tantos otros, ¿no es así? O como Octavio Paz, ¿no? En México, van a reivindicar los valores de la cultura latinoamericana y van a propugnar por una cultura de paz, por una cultura integracionista, por una cultura antiimperialista, incluso hombres de derecha, a ver, antiimperialismo en algunos casos. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Bueno, pues Diego Portales, por ejemplo, en Chile, que nadie lo va a considerar de izquierda, tiene una posición anti-yanqui abiertamente. Y Vasconcelos, que tampoco era de izquierda, tenía una postura anti-yanqui abiertamente, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que aquella frase de Bolívar de que los Estados Unidos de América están destinados por la providencia a pagar de miseria a los pueblos de América del Sur en nombre de la libertad, parece que tuvo algunos seguidores o algunos cultivadores. Y por eso la cultura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX y del principio de este siglo XXI se va a ir enriqueciendo primero por procesos políticos como la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, pero también por los procesos internacionales que se van dando, sobre todo en la lucha por los derechos humanos, de los derechos civiles en Estados Unidos, de los derechos de las minorías, de los pueblos africanos, de su lucha por la liberación nacional, de las luchas de los derechos del pueblo vietnamita, no ser bombardeado con napalm, ¿no? Los pueblos de Laos, de Camboya, ¿no? Por los derechos también de los estudiantes a tener eh, residencias mixtas en Francia, ¿no? Para evitar esas cuestiones tan absurdas, ¿no? De separación de género allá y que dieron lugar al Mayo francés y a todas las protestas sociales, ¿no? Entonces, esos años 60 tan revoltosos
que no son solamente años de música rock y de grandes, no, son años de luchas por los derechos civiles, por los derechos políticos y auge de posturas antiimperialistas, ¿no? Y auge también de posturas reivindicadoras de una cultura de paz. Y por eso el signo de la paz va a tener cada vez más fuerza. No solamente la paloma, sino también ese, ¿no?, triángulo que la caracteriza, ¿no? Y yo creo que los pueblos latinoamericanos han contribuido en parte a esa cultura de paz. ¿M? Y han contribuido incluso habiendo procesos muy democráticos que se dieron cuando una vez caído el muro de Berlín y caído la Unión Soviética y caído, ¿no?, el llamado campo socialista de Europa Oriente, y se pensaba que vendría la época del neoliberalismo triunfante, a lo que Viviane Forrester, esta socióloga francesa, llamó el horror económico, y cuando parecía que todo estaba perdido con la omnipotencia del mercado y la desaparición de los derechos sociales, porque el neoliberalismo le importa un bledo los derechos de justicia social, ¿no es así? Aparecieron movimientos progresistas, ¿no? Y empezaron a ser elegidos en Venezuela, Hugo Chávez, ¿no? Correa en Ecuador, unos Kirchner por allá, en Argentina, o Lula. Ah, pero inmediatamente la reacción se armó. Hay que buscarle formas de jurídicamente eliminar a un Fernando Lugo, ¿no?, en Paraguay, a un Zelaya allá en Honduras, buscar formas de impedir que Lula se presente con causas ahí inventadas, ¿no? Porque como que tienen el poder jurídico, pueden imponer leyadas, ¿no?, para impedir que la izquierda tome el poder, ¿no? Y luego los medios de comunicación, financiados por los dueños de esos medios, lógicamente, que no van a defender ningún proceso progresista. Y como que los grandes sectores votantes no son los que van a las universidades son fermentarios de ideas peligrositas. ¿Mm? Los grandes votantes se forman ¿dónde? En la televisión, en los noticieros, en las redes sociales. Pero yo creo que a pesar de esa dificultad, estamos obligados a, desde nuestra trinchera de ideas, como diría José Martí, a poner nuestro granito de arena, donde podemos hacer lo que es en el sector académico, el sector estudiantil, el sector intelectual, ¿no? En la publicación de nuestros libros, en la divulgación por estas redes o por estos canales que ahora, por ejemplo, están apareciendo y ahí se van poniendo algunas de estas conferencias mías, presentaciones de libros, porque hay que atemperarse, ¿no?, a las nuevas épocas, ¿no? Y hoy en día tenemos que contribuir a la cultura de paz, porque como hemos dicho, las guerras por sí solas se dan de una forma lo más espontánea posible, mientras que la paz cuesta mucho más trabajo no cultivarla. Y yo sí creo que el pensamiento político latinoamericano, el pensamiento filosófico, pensamiento incluso religioso de la teología de la liberación, ha hecho todo lo posible por que América sea lo que se acordó, ¿no?, en la Cumbre de las Américas en La Habana, una tierra de paz, ¿no?, de no conflictos, que América no sea una tierra de... Y yo creo que eso es expresión, ¿no?, de un pensamiento alternativo que se está tratando de fomentar, ¿no?, en estas tierras de América, para también dar muestras de que sí se puede vivir en armonía, aunque haya diferencias de clase, diferencias económicas, diferencias religiosas, diferencias políticas, diferencias, ¿no? Porque si algo tiene que cultivar, ¿no?, el pensamiento moderno es la tolerancia, ¿no es así? El pensamiento democrático, el culto a la diferencia, es la concepción de que es posible vivir en un mundo, porque además los desafíos ya no son simplemente sociales. Ahora los desafíos son naturales, vamos a llamarle también, de supervivencia, ¿no?, ante este ecocidio, ¿no?, que hemos ido cometiendo.
Bueno, esas son las ideas principales que teníamos como conclusión ya de estas charlas sobre estos temas, ¿no? Que están en mi libro sobre pensamiento político latinoamericano, ¿no? Algunas están publicadas, en otras, lamentablemente, este libro está todavía protegido por derecho de autor, pero algunos trabajos sí se encuentran en la página ensayistas.org, se encuentran, ¿no? En otras expresiones también libres, ¿no? En Internet.